Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más al canal, soy Maxi Gautier. Hoy comenzamos la clase número 27 de arreglos, parte 4. Aprenderemos a utilizar el bucle for each para recorrer un arreglo. Habíamos visto anteriormente cómo recorrerlo con un for o con un while, donde en ambos casos tenemos condiciones para poder ejecutarlo. En este caso vamos a recorrer por elementos sin utilizar el índice, ¿sí? Acá no ponemos en juego el índice, sino que lo haremos a través de los elementos que tenemos adentro del arreglo. Eso tiene pros y contras que vamos a ver de qué se trata. En el temario de esta clase veremos qué es un for each, qué es recorrer un arreglo o cómo recorrerlo y ejercicios con este bucle. Bien, primero y principal, es un bucle, el for each, que recorre de forma mucho más sencilla y mucho más segura el arreglo porque no está gestionando el índice manualmente. Itera directamente sobre los elementos que tiene adentro, o sea, los valores. De esta manera se reduce la posibilidad de errores relacionados como, por ejemplo, un límite fuera de un índice, fuera de su límite. Esto nos trae ventajas porque evitamos ciertos errores relacionados al manejo, como les decía, del índice, y también nos simplifica el uso, sobre todo cuando queremos imprimir. Bueno, aquí vemos un ejemplo del for each que itera sobre cada valor que tiene el arreglo adentro. Ahí vemos un arreglo de enteros con 5 valores, un índice de 0 a 4, desde el 18 hasta el 27. Pero, como vemos en la sintaxis, estamos mostrando por consola la edad basándonos en esta variable llamada edad, que en realidad se van a estar almacenando secuencialmente cada uno de los valores que hay dentro de edades. Pero fíjense que no tengo una variable i para manejar el índice y tampoco cuando imprimo variándome o basándome en el índice, sino que imprimimos directamente sobre la variable edad. Cada uno de estos 5 valores se van a estar almacenando en edad, que es de tipo entero, del arreglo edades. Como ven, por supuesto el arreglo tiene que ser del mismo tipo que la variable. De esta manera, cuando estamos imprimiendo por consola, el valor de edad se va a estar imprimiendo directamente. No importa el índice. Es un recorrido prácticamente secuencial desde el arreglo, comenzando por la posición inicial. Pero no tenemos que recorrerlo basándonos en el índice. La iteración se realiza sola. Por supuesto que esta variable edad tiene que ser, como les decía, del mismo tipo que los elementos que tenemos adentro del arreglo. Si en caso contrario nosotros no ponemos o ponemos otro tipo de valor, nos tiraría un error de conversión. Bien, tenemos ventajas, como les decía, y también limitaciones. ¿Cuáles son algunas de estas ventajas? Como antes les comentaba, la simplicidad. Es mucho más sencillo y legible un for each que un for, donde tengo la inicialización de una variable, tengo una condición y después tengo un incremento del índice, o de la variable, mejor dicho, que después la voy a utilizar como índice. Vamos a ver acá, en el ejemplo, como les mostraba anteriormente, miren qué fácil es esta lectura. For each, variable entera edad, para edades, punto. No hay condición, no hay índice, no hay un incremento de ese índice para después utilizar en el uso de la indexación, básicamente en el índice para poder mostrar cada uno de los elementos, sino que es muy simple. Bueno, es ideal cuando se necesita utilizar los elementos de una colección de manera, como les decía, secuencial, sin complicaciones adicionales. Me olvido del índice, me olvido del incrementarlo, me olvido de la condición, me olvido de la longitud del arreglo. Eso sí, lo voy a estar recorriendo todo, ¿no? Entonces es ideal para este tipo de recorrido. También me brinda seguridad. No tenemos que preocuparnos, como les comentaba, por el manejar el índice ni por el tamaño de la colección, en este caso de este arreglo, sabiendo de cuánto es, preguntando que sea menor para que no me pasen el índice. ¿Sí? Acá fíjense que básicamente manejo la variable, 5 valores, esos valores se van a estar guardando dentro de la variable edad y chao, a otra cosa mariposa, como diríamos en Argentina.
¿Sí? No hay nada más que un recorrido secuencial de cada uno de los elementos. ¿Sí? Saltaremos el 18, el 25, el 30, el 22 y el 27. Casi me paso de largo. Bueno, limitaciones. No podemos modificar directamente los elementos de la colección, o sea, no puedo cambiarlo, por lo cual ya no me permite para modificar el for each y tampoco no es adecuado para situaciones donde yo necesite modificar la colección durante la iteración. O sea, no lo puedo recorrer iterando o sin iterar. No importa cómo, no lo puedo modificar. Eso que quede claro. Yo no puedo modificar diciendo, bueno, edad cuando sea igual a... No, no puedo. Bueno, vamos a los ejercicios. El primero que vamos a hacer es mostrar números pares. ¿Sí? Para que tenemos un ejemplo. Bueno, ya estoy en el IDE. Vamos a comenzar a hacer este ejercicio donde vamos a recorrer elementos o un arreglo, mejor dicho, con sus elementos de tipo entero, porque dijimos números pares. ¿Sí? Bien, vamos a crear obviamente el arreglo. En este caso lo vamos a hacer de tipo entero. Le tenemos que poner, por supuesto, un nombre, una identificación. Lo vamos a llamar números. Le vamos a hacer una asignación. Puede ser implícita o explícita. ¿Sí? Fíjese que por defecto me aparecen números implícitos, todos correlativos. Y ya podría utilizarlo tranquilamente. Bueno, puedo con solo tabular esos números que me sugiere, me va sugiriendo desde A3, hago tabulación y me aparecen y listo, ya con eso podría estar haciendo este ejemplo. Así que con estos primeros me funcionan o me sirven, puedo agregar uno más, por supuesto, o dos, lo que querramos. Ahí agrego el 9, agrego el 10, punto y coma, si no me tira error. Y listo, ya ahí tengo una definición del arreglo de forma implícita. No puse el tamaño porque no lo necesito, porque lo hice implícitamente. Bueno, vamos a imprimir por consola los números de este arreglo, pero primero vamos a poner un título que diga números pares para darle una presentación más prolija. Siempre recuerden, si van a trabajar y sobre todo si van a hacer ejercicios en forma de estudiantes, es importante hacer una buena presentación dando cuenta de todas las habilidades que uno va desarrollando como programador a lo largo de las distintas clases. Bien, la sentencia o la estructura for each se escribe tal cual suena, abrimos paréntesis, entero, número, esto me lo pone por defecto, pero vamos a poner bien la estructura como me gusta para después ir emprolijando todo. Bien, me crea una variable llamada num, le voy a poner número por una cuestión de español nada más. Esa variable la estoy declarando adentro del for each. Fíjense que no figura afuera y que sea plural o singular no significa nada, pero sí es importante que no tenga el mismo número, el mismo nombre, perdón. Ahí la estoy identificando por una cuestión de singularidad con respecto a un arreglo que es plural, y en la variable número del mismo tipo se van a ir almacenando cada uno de los valores, o sea, los elementos que forman parte del for each. Bien, ahora yo voy a preguntar si el elemento que estoy trayendo en cada iteración es par o no par. Armo la estructura del if, ya abro las paréntesis, abro los corchetes y voy a imprimir obviamente un console line para que haga un salto de línea y voy a imprimir los números. ¿Sí? Después me falta la condición. Quiero saber si número es par. ¿Cómo sabemos que un número es par? Bueno, no sé si recuerdan las primeras clases, hay un elemento que me permite saber si ese número o ese valor que tiene esa variable es par, que es el mod. Yo lo divido por 2 y si al dividirlo por 2 me deja como resto 0, significa que fue par. Yo al 8 lo divido por 2, me va a devolver 0 como resto. Como no tiene una imparidad, no es impar, siempre me va a devolver 0, por lo cual se cumple la condición. Número dividido 2, perdón, dividido no, mod 2 me arroja como resultado 0. No es dividido, es mod. ¿Ok? No confundir de operador porque pensamos que dividirlo por 2 es igual a 0. No, me va a dar 8, por ejemplo, dividido 2 me va a dar 4, no me va a dar 0. Entonces, ¿cuándo se cumple la condición? Cuando me revuelve 0. Si me devolvió 0, significa que ese número es par. En caso contrario, me va a devolver 1. Significaría que sería impar. Entonces, ténganlo en cuenta
para el tipo de ejercicio que queremos hacer. Por eso, en este caso, estamos utilizando números enteros. ¿Ok? Bien. Console word line. Acá tengo un error en los corchetes. La cantidad está bien. Me está faltando uno más. No, me está faltando el punto y coma en la estructura de console word line. Ahí está. Por eso me tiraba error. No me daba cuenta. Bueno, como ven, esto lo hacemos en vivo. No nos queremos hacer los super profes que sabemos todo. Obviamente lo sabemos utilizar, pero muchas veces los errores de el momento que estamos escribiendo son comunes y lo importante es descubrirlos rápido. Por eso la práctica hace al maestro. Vamos a ejecutar esto y vemos si me muestra solamente los números pares. Correcto. 2, 4, 6, 8, 10. Son los pares de esta colección de elementos que tengo adentro del arreglo, ¿no? Vamos a agregar un 2 más para que vean qué pasa si se repite. Bueno, pongo algunos números pares más, otros impares, cambio un poquito el arreglo. Y lo importante acá es que el algoritmo se va a seguir ejecutando. 2, 2, 16, 26, 8, 10. Correcto. Eso significa que cuando tenemos un arreglo a recorrer y el algoritmo que en este caso queremos ejecutar, no importa las variaciones que tenga el arreglo, el algoritmo sigue funcionando, la efectividad de ese algoritmo. Recuerden que yo acá estoy haciendo una asignación implícita, porque no se puede modificar, ¿se acuerdan? Una de las limitaciones que tiene. Bueno, al no poderse modificar, no puedo estar cambiándole, preguntando por consola y cambiando el elemento, ¿sí? Así que lo hago en la forma implícita para poder mostrar este ejemplo. Podríamos cambiar algún elemento más acá, poner todos impares, por decirlo de una manera, y probar si me muestra correctamente. El algoritmo va a funcionar. Acá vamos a dejar el 10 como par y me debería mostrar. Correcto, ahí está, perfecto. El algoritmo no cambió nada y sigue funcionando perfectamente. Entonces, utilizando el mod, yo sé si el número es par, si es 0, o impar, si me devuelve 1. Vamos con el segundo ejercicio, que es contar las vocales de un arreglo, o sea, de un arreglo de string. Vamos a contar las vocales que hay dentro, ¿sí? A, E, I, O, U. Vamos a contar con nuestro algoritmo, ¿ok? Bien, ya lo hemos hecho anteriormente en otros ejercicios. Hoy lo vamos a hacer con el for each. Estamos dentro del IDE. Vamos a comenzar a crear nuestro programa. Para eso vamos a comenzar creando un arreglo. Como voy a poner palabras o cadenas de texto, lo voy a hacer de tipo string. Le vamos a poner un nombre, palabras. Y le voy a hacer, por una cuestión de practicidad, una asignación también implícita para poder hacerlo rápido. Podría preguntar por consola, distintas palabras, pero bueno, se me haría largo tanto la ejecución como el ingreso de las palabras. Entonces eso me haría más largo el tutorial para ustedes, básicamente. Bien, vamos a crear la iteración, utilizando, como les decía, el for each. Para eso creo primero la estructura, como me gusta, para no cometer errores mínimos después. Y ahora vamos a empezar a poner el recorrido, la iteración. Tengo que crear, como les decía, una variable del mismo tipo que los elementos que tengo adentro del arreglo. Entonces, string, palabra, dentro, por eso en, ¿no? El arreglo palabras. Cada uno de los elementos se va a ir asignando a la variable palabra en la iteración. Comienza en la primera posición y se va hasta la última. Recuerden que no utiliza el índice, por lo cual es un recorrido secuencial. En el video, o mejor dicho, en el ejercicio anterior, yo les decía, y bueno, en este también se los comentaba, que yo podría asignar las palabras por consola, pero debería hacerlo con un for o con un while. Bueno, vamos a crear una variable llamada contador de vocales, porque justamente dije contar las vocales, ¿no? La E, I, O, U, dentro de cada una de las palabras. Para eso, la voy a inicializar, por supuesto, en 0, porque tiene que estar, por supuesto, vacío esta variable, ¿no? Ahí me la marca en verde porque no está siendo utilizada todavía esta variable, que la acabo de crear en el formato camel case. Siempre es importante crear
con una fácil entendimiento, una fácil lectura de las palabras. Bueno, acá ven que esta palabra tiene mayúsculas y tiene minúsculas. En este caso, hola, tiene dos vocales de forma minúscula. Y recuerden que los caracteres que conforman un string son caracteres que son distintos, una A minúscula de una A mayúscula. Para eso vamos a ver algo muy importante y que es fundamental aclararlo para saber. Bueno, son caracteres, ¿no? Como les decía, esos caracteres tengo que crear una variable tipo char. No tengo que crear un string porque voy a estar asignándole cada uno de las caracteres que forman en la palabra. Para eso, ¿sí? Van a ver que voy a hacer un for each donde voy a estar poniendo la la letra de palabra. Fíjense que hice dos for each, no sé si están prestando atención. En el primero voy a recorrer todas las palabras que están dentro de palabras. Y en el segundo, por cada palabra, recuerden que un string no deja de ser como una especie de mini arreglito, voy a recorrer cada una de las posiciones de la palabra, que son los caracteres. Esto es súper importante. O sea, entender que para poder recorrer cada uno de los caracteres de la palabra necesito dos for each, ¿sí? Dos bucles que iteran. Y acá viene algo muy importante. Vamos a utilizar un string donde voy a poner todas las vocales. ¿Ven? Este string, que está entre comillas, esta palabra, y voy a utilizar un método llamado contains, que contiene básicamente. ¿Qué hace este método? Este método, que está asociado a un string, pregunta o chequea si un carácter, en este caso, está contenido dentro del string. El string es A, E, I, O, U. ¿Sí? Y lo que voy a preguntar es si la letra de la palabra hola, la primera, porque la estoy recorriendo, la H, está involucrada o está dentro de A, E, I, O, U, de ese string. Obviamente la H no va a estar, pero cuando pase a la segunda, porque para eso tengo dos for each, cuando pase a la segunda sí lo va a contener. ¿Sí? Bueno, voy a crear, miren, a propósito, alguna palabra que tenga una vocal en mayúscula. Voy a poner árbol a propósito, porque miren lo que sucede si yo lo dejo correr como está. Vamos a ver. Bueno, acá cada una de estas palabras se va a estar guardando palabras. Después a la palabra la voy a recorrer carácter por carácter con el segundo for each. Y con este condicional voy a estar evaluando si el carácter de cada una de las posiciones de la palabra que traje, la primera, hola, contiene alguna vocal. Si lo contiene, obviamente lo que tenemos que hacer es sumar, incrementar la variable contador de vocales en 1, porque significa que acabamos de encontrar una vocal. Pero voy a poner, por supuesto, las demás vocales. Hay distintas maneras, pero esta es una que es muy práctica, el contain, este método. Pongo las mayúsculas también, es un string. Entonces pongo tanto las minúsculas como las mayúsculas para que me contabilice la A en mayúsculas. Fíjense cuando yo marco la A, cómo se me marcan todas las A. Es importante, me lo hace con todo el algoritmo, no solo con los strings. Bueno, voy a estar mostrando por consola. Perdón, por consola no. Primero tengo que hacer el incremento de contador. Como, bueno, obviamente uso el operador más, que eso me incrementa la variable contador vocales en 1. Y ahora es cuestión de probarlo si esto funciona. Control F5 y yo lo podría probar. Pero vamos a hacerlo a propósito. Voy a contar las A. Le borro todas las demás vocales. Dejo la A tanto en minúscula como en la mayúscula. ¿Sí? Lo podría hacer tranquilamente. Y eso me serviría porque el algoritmo me va a seguir funcionando. Solo modifico algunas características y ya reutilizo este código. Por eso es importante entender primero cómo funcionan y después, con solo algunas pequeñas modificaciones, mis algoritmos se convierten en el programa que necesito. Bueno, una vez que recorrí el segundo for each, pregunto cada una de las posiciones de la palabra. Vamos a ver si las están bien. Están bien los corchetes. Podría ejecutarlo para probar si esto funciona. Bueno, vamos a ver cuántas vocales tengo.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? Bien. Vamos a mostrar entonces, como les decía, con solo wordline. Vamos a poner un título acorde. Vamos a utilizar la variable dentro del texto. Para eso recuerden poner el operador de signo pesos adelante de la estructura del texto que está dentro del wordline, para poder poner entre corchetes las variables. ¿Cuál es la variable? Es la palabra. Fíjense que esto lo estoy poniendo fuera del for each interno, porque la variable palabra no existe acá, sino que existe aquí, ¿sí? Entonces, acá no es que no exista, me expresé mal, sino que yo quiero por cada vuelta del for each de arriba poner cuántas vocales tiene la palabra tal. O sea, la palabra hola tiene tantas vocales, etc. Por eso el contador de vocales lo inicializo en cada iteración del for each superior. Lo ejecutamos, hola tiene 2 vocales, mundo tiene 2, sella tiene 1, lenguaje tiene 4, también tiene 4, me equivoqué, árbol tiene 2. Perfecto. No importa si es minúscula o mayúscula, ¿sí? Si yo le sacaba las mayúsculas, como les decía anteriormente, lo ejecuto y fíjense que árbol me dice que ahora tiene 1. Y está mal. Es lo que les decía de las minúsculas y las mayúsculas. ¿Ok? Bien. Yo podría contar solo, como les comentaba en un momento hoy, podría contar cuántas A tiene cada palabra. Y acá me va a marcar. Hola tiene una, mundo no tiene, sellar tiene una, lenguaje tiene una y árbol tiene una. Sea minúscula o sea mayúscula. Fíjense que con pequeñas modificaciones yo puedo crear un algoritmo eficiente que me esté contando bien lo que yo necesito. Agrandamos la palabra árbol, le vamos a poner arboleada. Vuelvo a ejecutarlo y bueno, acá arboleada tiene 2 A más porque las agregué y por supuesto me las va a estar contando. Mi algoritmo ya es eficiente. Lo único que tengo que hacer es ejecutarlo y por supuesto después utilizarlo. ¿Sí? Importante, este método llamado contain es el que me permite preguntar si la contiene. Bueno, acá podría preguntar cuántas letras A o A para que quede más prolijito, más lindo y no quede con cuántas vocales, porque de hecho acá había puesto cuántas vocales tenía. Y bien, perfecto, ahora me queda mejor el título en cada una de las iteraciones de este bucle for each con el contador de vocales. ¿Ok? Bueno, nos vemos en el próximo ejercicio. Bueno, vamos a ver ahora el tercer ejercicio, que es la longitud de los nombres dentro de un arreglo, también por supuesto utilizando nuestro amigo el for each. Para esto vamos a contar, ¿sí?, la longitud de cada una de esas palabras que tengamos adentro del arreglo, ¿sí? Para eso obviamente arreglo de string, ¿ok? Vamos a ver cómo hacerlo. Ya tengo dentro del IDE, vamos a empezar a crear nuestro arreglo. Comencemos obviamente con el tipo. En este caso va a ser de tipo string. Por supuesto, corchetitos cuadrados. Vamos a ponerle un nombre a nuestro arreglo. Este arreglo, como voy a contar también palabras, depende de lo que yo quiera poner dentro, le voy a llamar en este caso nombres. Vamos a hacer una asignación implícita por una cuestión de practicidad y rapidez. Los tengo aquí copiados, me los voy a copiar y me los voy a pegar. Bien, ahí está, yo ya tengo un par de nombres que quiero saber la longitud de esos nombres y puedo, por supuesto, ir agregándoles más para que vean que esto es totalmente dinámico a medida que yo quiera ir viendo cómo funciona mi algoritmo. ¿Sí? Bueno, ahí ya tengo estos 7 nombres: Gabriela, Juan, Fernando, Ana, Patricia, Carlos y Maximiliano. Y comenzamos a pensar la lógica de este for each. Recuerden, el for each yo puedo recorrer, no puedo modificar, no uso el índice. ¿Sí? Comencemos con mostrar por consola un mensaje para que sea prolijo, por supuesto, mi algoritmo, que diga wordline, donde voy a tener que, de alguna manera, ahí no me lo había tomado, wordline, bien, ahí va. Recuerden que siempre la W y la L van en mayúscula, si no, a veces no te lo toma. Nombres con más de, supongamos, 6 caracteres, 4, lo que ustedes quieran, para saber cuál los tiene. Eso es una forma de medir. Por supuesto que yo podría poner la longitud, pero en este caso vamos a agregarle
un poco de complejidad entre comillas, que es una forma de ir aprendiendo. Bueno, for each, string num, me lo puso automáticamente, le voy a poner nombre, el singular de mi arreglo. No es que tenga que tener eso, sino que es una forma que a mí me gusta. Ustedes, por supuesto, pueden tener la que quieran. Armo la estructura, pongo los corchetes para asegurarme que está bien. Y ahora sí voy a empezar a hacer el condicional en el recorrido. Recuerden que no uso índice, así que cada una de las palabras, en este caso que está dentro del arreglo nombres, los nombres que se van a estar asignando a la variable nombre, las voy a ir analizando, ¿sí? Si tiene más de 6 caracteres o no, ¿sí? Más de 6 letras en este caso, porque son nombres, pero podría estar analizando algún código de algún artículo en un supermercado y bueno, a veces puedo filtrar, sé que, qué sé yo, ciertos códigos tienen cierta longitud. Bueno, utilizo el punto len de la variable de tipo string, puedo preguntar si es mayor a, en este caso 6, podría poner una variable y después ir cambiándola, incluso podría preguntarlo por consola, pero en este caso no lo voy a analizar de esa manera, lo quiero hacer de forma manual, ¿ok? Entonces, una vez que ponemos el condicional, vamos a generar la impresión por consola si se cumple la regla, ¿no? Si la longitud del nombre, que es un string, es mayor a 6. Bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Ya más o menos creo que se lo van imaginando, lo van sospechando. Vamos a mostrar por consola cada uno de estos nombres, ¿sí? Para eso vamos a poner la estructura parecida a lo que hicimos con el encabezado, donde mostramos o pusimos un título diciendo nombres con más de 6 letras. En este caso vamos a hacer algo parecido, pero mostrando por supuesto los nombres solamente. Bueno, si yo veo los nombres Gabriela, Juan, Fernando, Ana, Patricia, Carlos y Maximiliano, puedo decir que mayor de 6 tengo 1, 2, 3, 4, ¿no? Juan, Ana y Carlos no lo son, ¿sí? Bien, console wordline, nombre, punto y coma. Esto yo ya podría probarlo. Espera que me tiene un error acá. Bien, esto yo ya podría probarlo. Me está faltando punto y coma. ¿Dónde me está faltando punto y coma? Ah, acá atrás. Atrás de el string del string, de la definición del arreglo. Ahí atrás. Bien, punto y coma. Ahí estaba en rojo y no lo estaba mirando. Bien. Bueno, no quise hacerle clic para ir directamente y estaba buscándolo visualmente. Bueno, vamos a mostrarlo por consola. Acá están los nombres, como les decía, le anticipaba, Gabriela, Fernando, Patricia y Maximiliano son todos nombres que tienen más de 6 letras, ¿sí? Fíjense que no puse mayor o igual, ¿sí? Sino Carlos debería aparecer porque tiene 6. Es mayor a 6 letras. Bueno, este algoritmo que estamos probando, yo podría cambiarle el condicional, solamente el valor, como les anticipaba hoy, pidiéndolo incluso con alguna variable. Vamos a ver qué pasa si a Juancito le pongo 4 letras más, se convierte en 7, ¿no? Me lo debería aparecer. Vamos a hacer control F5, vamos a ejecutarlo y si efectivamente Juancito ya no es de 4 letras, ya es de 7, cumple la regla. Podría cambiar, vamos a poner mayor a 8, solamente me debería aparecer 1 y si soy yo, o mejor dicho mi nombre, Maximiliano, porque por supuesto tiene más de 8 letras. Tiene 7, 8 y 3, 11, ¿sí? Así que bueno, tengo bastantes letras para jugar con la longitud de esa palabra. Bueno, hemos aprendido a utilizar el for each en distintas circunstancias, con el uso del condicional, con el uso del doble for each para saber las vocales que tengo adentro de las palabras que contiene un arreglo. Entonces, con esa combinación de for each me permitió recorrer cada uno de los elementos y después cada una de las letras. Nos vemos en el próximo video, les mando un fuerte abrazo, cuídense, chao.